Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. En Mameyes, el amanecer del 7 de octubre de 1985 nunca llegó. 3 días antes, en un salón de preescolar, niños de un Head Start trazaban con crayones líneas inclinadas, manchas oscuras, cruces sobre casas pequeñas. Dibujos que nadie entendió hasta que el cerro se desgarró en la madrugada. En segundos, la tierra se convirtió en río de lodo y el barrio entero se borró del mapa. Pero esta tragedia no empezó esa noche. Se había estado escribiendo durante años, entre techos de zinc, paredes de madera y un terreno inestable que todos conocían y que nadie quiso mirar. Esta es la historia de un desastre anunciado, de señales ignoradas y de un barrio que vivió sus últimas horas sin saber que ya las había dibujado. Comencemos. Mameyes fue un sector rural del barrio La Cantera o Barrio Sexto, cerca del casco urbano en el municipio puertorriqueño de Ponce, con una geografía particularmente montañosa de mediano relieve. Antes de la tragedia, en el sector residían personas mayormente de escasos recursos y muchos de ellos construyeron sus propios hogares. En el área, para la época, no se contaba con ningún sistema, ni siquiera primitivo, de acueductos y alcantarillados. Muchas de las viviendas solo hacían uso de pozos sépticos para depositar desechos. Por esto, y por muchos otros factores relacionados con la pobre planificación del local, al sector después de la tragedia se le demarcó y consideró no apto para ser repoblado hasta que se atendieran las deficiencias que físicamente contribuyeron a la destrucción del sitio. Estudios posteriores del terreno y sus condiciones geográficas fueron realizados, entre ellos el del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos y el de la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica, de los cuales se desprende que la mayoría de los deslizamientos y flujos de escombros de 1985 se formaron en pendientes de piedra caliza, los cuales favorecieron la formación de estos deslizamientos. La meteorización química, o sea, la fragmentación o degradación parcial o total de las rocas y los minerales en contacto con la atmósfera, la hidrosfera o la biosfera, fue un proceso que incidió en el desastre. La lluvia atraviesa el suelo y recoge dióxido de carbono, lo que hace que el agua sea ligeramente ácida. El ácido disuelve la roca caliza. El 7 de octubre de 1985, una onda tropical estacionaria, que luego sería clasificada como la tormenta tropical Isabel, causó un derrumbe de tierra en el barrio Mameyes de Ponce. La onda produjo cerca de 24 pulgadas de lluvia en 24 horas. Las lluvias de esta onda establecieron el récord de lluvias máximas en Puerto Rico en 24 horas, 23.75 pulgadas en el bosque de Toro Negro.
Una gran cantidad de agua se infiltró en los estratos de rocas calizas en el área. En Ponce se registró una intensidad de agua acumulada de 5.5 pulgadas en 2 horas. Entre las 3 y 4 de la mañana, cuando la mayoría de los residentes por supuesto dormían, se deslizaron pendiente abajo unas 260,000 yardas cúbicas de material del cerro. Además de las intensas lluvias, otros factores que contribuyeron fueron la descarga directa de pozos sépticos al terreno y una tubería de agua rota en la parte superior. Esta situación propició flujos de lodo, ocasionando que el monte se convirtiera en terreno pantanoso. Unas 120 casas fueron destruidas y alrededor de 130 personas perecieron, sin contar aquellas personas que quedaron desaparecidas, enterradas en mameyes. Pongo una vez más la ruta de este sistema en pantalla para que podamos visualizar la ruta. Y fíjense que no está marcado Puerto Rico, sino que está atravesando el sur de la República Dominicana y saliendo por el norte. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El Mameyes de 1985 era una comunidad trabajadora con casas improvisadas, construidas en la ladera del sector bajo condiciones de riesgo, terreno inestable, falta de planificación urbana, tuberías y pozos sépticos filtrando al subsuelo. Un pozo séptico es un sistema de tratamiento de aguas residuales subterráneo que se utiliza comúnmente en áreas rurales o donde no hay acceso a sistemas de alcantarillado público. Su función principal es recibir y procesar las aguas residuales domésticas, separando los sólidos de los líquidos y permitiendo que el agua tratada se infiltre en el suelo o se descargue en un campo de drenaje. No obstante, es crucial realizar un mantenimiento regular del pozo séptico para garantizar su correcto funcionamiento y evitar problemas como malos olores, obstrucciones, contaminación del suelo y agua y daños al sistema y a la zona. El contexto histórico de Puerto Rico de 1985 era el siguiente. Gobernaba Rafael Hernández Colón del Partido Popular Democrático en su segundo mandato, 1985 a 1988. El primer mandato fue el del 1973 a 1977. Se vivía un clima político marcado por el debate sobre el estatus político, independencia, estadidad o Estado Libre Asociado. ¿Les suena conocido? Aún hoy día estamos en esto, ¿verdad? Aunque la discusión estaba eclipsada por temas económicos y de seguridad, persistía la desconfianza hacia el gobierno central debido a casos de corrupción y a la percepción de abandono en áreas rurales y comunidades marginadas. A nivel municipal, enfocados en el pueblo donde surgió la tragedia, específicamente Ponce, era liderado por José Guillermo Tormos Vega, una figura influyente pero también controversial. La economía de Puerto Rico estaba en un proceso de transición, una industria manufacturera en crecimiento, textiles, farmacéuticas y electrónicos, gracias a incentivos de la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. El desempleo estaba rondando en el 20%, golpeando especialmente a comunidades rurales y pobres. Amplias zonas de Puerto Rico vivían en construcciones informales, casas de madera, techos de zinc y urbanizaciones en terrenos inestables. Y no sé si tal vez mencionar urbanizaciones, pero podríamos decir áreas de residencia en terrenos inestables, sin estudios geotécnicos. En ciudades como Ponce, la desigualdad social era visible. Zonas de alta actividad comercial y turística coexistían con barrios carenciados. En 1985 no existía una infraestructura de alerta temprana de deslizamiento. La vigilancia meteorológica se centraba en tormentas y huracanes, no en ondas tropicales o lluvias prolongadas.
Ponce, en 1985, era una ciudad industrial y portuaria con un fuerte orgullo cultural e histórico. Me parece que eso continúa hoy día. No obstante, tenía una desigualdad urbana muy marcada, un centro histórico con inversiones y barrios periféricos con carencias graves. Mameyes estaba en la ladera del cerro, con vista a la ciudad, pero asentado en un terreno altamente vulnerable. La tragedia del 7 de octubre no solo fue un desastre natural, sino que exhibió las fallas estructurales, en vivienda, en planificación y en prevención. Al otro día de la tragedia, la Guardia Nacional y voluntarios cavaron entre toneladas de lodo y casas destrozadas en búsqueda de víctimas del devastador deslizamiento de tierra que arrasó la ladera de Mameyes. Mientras los funcionarios advirtieron que cientos de residentes podrían haber sido enterrados vivos. Gilberto Moreno, oficial de Asuntos Públicos de la Guardia Nacional, dijo que la búsqueda de cadáveres fue lenta y minuciosa porque los trabajadores solo podían usar equipos manuales para hurgar en los enormes montículos de tierra, de rocas y entre los escombros, porque no había suficiente espacio para llevar equipo pesado. Las historias de los sobrevivientes de Mameyes me impactaron de sobremanera. Voy a comenzar con la historia de Victorio Reyes, de 74 años, quien contó que alrededor de las 4 de la madrugada, entre las docenas de residentes de Mameyes que se refugiaron en una escuela de Ponce, él sabía que estaba desolado. Tenía un ojo morado y la frente herida. Su casa se sacudió y se derrumbó, y supo que todo estaba perdido. Un trozo de madera lo golpeó en la cara. Reyes dijo: salí porque el piso se partió y escapé por el agujero. Victorio Reyes dijo que 2 de sus hijos también salieron con vida, pero su esposa de 35 años, otros 2 hijos y una bebé murieron. Otro sobreviviente fue Santos Vega, de 29 años, cuya casa se derrumbó mientras él y su esposa estaban en la cama. Él narró: nos dimos por muertos, pero al abrir los ojos el techo de metal estaba justo encima de nosotros. Supongo que las losas de concreto evitaron que se cayera encima de nosotros. Al huir de su casa, la pareja vio cómo la tierra a su alrededor se movía violentamente. Desde la colina, las casas se desprendieron de un lado a otro, como si volaran, dijo. El suelo subía y bajaba. Eusebio Rivera, un viudo de 76 años que vivía solo, dijo que saltó por una ventana cuando su casa empezó a derrumbarse. Más tarde, cuando regresó, su casa y la de sus vecinos había desaparecido. Rivera comentó que todas quedaron bajo tierra. La mía no se ve, pero ahí está, tapado todo lo que tenía. Por último, tengo el testimonio de Rosa Elena Torres Serrano, quien tenía tan solo 18 años cuando perdió a sus padres, 3 hermanas, 2 sobrinos y a su cuñado, mientras intentaban resguardarse de la intensa lluvia ocasionada. Debido a que el evento fue durante la madrugada, Rosa Elena estaba dormida. No escuchó el estruendo causado por el comienzo de aquella desgracia, pero sí sintió cuando su casa, construida en cemento al otro extremo del cerro más afectado, se movió de lado a lado, por lo que al levantarse quedó atrapada por una mesa como resultado del movimiento causado en su casa. Rosa Elena abrió la puerta de su cocina por donde solía ver la casa de sus padres y aún pudo ver la casa de 2 plantas construida en varilla y cemento, albergando a su familia, hasta con algunas luces que permanecían encendidas, por lo que pensó que sus padres estaban bien. Cerró la puerta y al volverla a abrir, ya esa misma casa no estaba allí. Un vecino comenzó a disparar al aire para tratar de evacuar a las personas alrededor de esta desgracia. O sea, él hace disparos al aire para despertar a la gente o para que supieran por dónde ir.
Rosalena cogió a su nena y salió corriendo hacia donde vivía su suegra, pero no encontró paso porque el río estaba crecido. Fue necesario hacer una cadena de personas para ayudar a Rosalena y a su hija a pasar por allí. Rosalena pasó la noche sin saber nada de su familia. Al otro día, los sobrevivientes estaban siendo ubicados en el Head Start y ella estaba esperando noticias de su familia desaparecida cuando escuchó a quien ella dijo el compadre de su papá decirle a otra persona justo detrás de ella que desafortunadamente toda su familia había fallecido en el derrumbe. Personas como la familia de Rosalena nunca fueron encontradas. Con lo que sí pudo dar luego fue con una imagen del taxi que su papá trabajaba, el cual encontraron con el motor encendido, dándole a entender a Rosalena que lo más probable su familia fue atrapada por el terreno mientras intentaban salir de la casa. La historia de Rosalena es una de muchas historias que permanecen vivas en la memoria colectiva. No obstante, Mameyes no fue la única área en la que se vivió una tragedia. En el sector Las Batatas del barrio El Tuque, de allí, de este mismo municipio de Ponce, las aguas arrastraron a varias familias y murieron alrededor de 17 personas. El viernes 4 de octubre de 1985, en el Head Start de Mameyes, la lluvia ya era una presencia constante. Afuera, el cerro respiraba humedad. Adentro, los niños tomaban sus crayones de colores y hojas blancas. La maestra les pidió que dibujaran lo que le viniera a la mente, lo que les saliera del corazón. Algunos trazaron líneas inclinadas, otros dibujaron casas sin base, volteadas, como si flotaran por el aire. Había manchas oscuras que parecían lodo, cruces negras sobre techos de zinc, figuras humanas tendidas en el suelo. No había sol, ni árboles verdes, ni juegos, solo gris, negro y una quietud extraña en cada trazo. Incluso en uno de los dibujos aparecía lo que parecía un camión de bomberos detenido junto a una casa derrumbada. La maestra los colgó en la pared como siempre hacía. Eran dibujos, hasta que dejaron de serlo. 3 días después, la montaña se desgarró y arrastró consigo a varias de esas pequeñas manos. Algunos de estos niños, de los autores de estos dibujos, nunca volvieron a casa. Hoy, esas hojas sobreviven en la sala memorial del Museo de la Historia de Ponce. Son testigos silenciosos de un misterio que la ciencia puede explicar de 1000 maneras, pero el corazón insiste en leer como un presagio. Las intensas lluvias provocaron el deslizamiento de tierra que destruyó, como ya les dije, más de 120 casas, con un saldo de al menos 130 muertos y un número aún mayor de desaparecidos. Fue la peor inundación registrada en América del Norte y es recordada como una de las mayores tragedias en la historia de Puerto Rico. Pero esa noche, esa madrugada, Mameyes no fue el único testigo de una tragedia. Como ya les mencioné, del 6 al 7 de octubre, mientras en Mameyes se deslizaba, el sector Las Batatas fue testigo también del fallecimiento de varias personas. Otro desastre se gestaba a lo largo del sur de la isla, en Santa Isabel, sobre el expreso PR-52, el puente que cruzaba el río Coamo. Este puente no pudo resistir la furia del agua. La crecida no solo arrastró la estructura, sino vidas. Carros, incluyendo patrullas de policía, avanzaron hacia lo desconocido. Cuando el asfalto cedió y al menos 30 personas perecieron esa noche. Algunas eran policías que intentaban rescatar a una familia arrastrada por el río, quienes no percibieron la ausencia del puente. Murieron al caer al vacío y sin aviso.
El desastre de Mameyes fue parte de un colapso más amplio del territorio entre la fuerza natural y la fragilidad de la infraestructura. Para pensar, en la mayoría de las ocasiones, ante desgracias, pérdidas, ante el dolor, tendemos a buscar siempre un culpable, un responsable, de forma que podamos darle sentido a la tragedia. La tragedia del sur de Puerto Rico, ese 7 de octubre de 1985, que incluyó Ponce, Mameyes, Las Batatas y lo del puente del expreso PR-52 en Santa Isabel, fue lo que se dice a perfect storm, un término utilizado para describir el cúmulo de factores de riesgo que se unen para moldear una desgracia perfecta. Como decimos en Puerto Rico, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Casas construidas en un área insegura, falta de personal gubernamental que intercediera ante la proliferación de construcciones sin permiso, la desigualdad económica que lleva a un sector de la sociedad a sobrevivir como puede, la naturaleza, el fenómeno atmosférico que se quedó estacionario sobre la isla y al salir de nuestra región ya era la tormenta tropical Isabel. La naturaleza con la piedra caliza que fue cediendo poco a poco sin que nadie se diera cuenta. La meteorología, que para ese entonces aún se enfocaba más en los sistemas cuando eran tormenta o huracán, sin enfatizar las posibles consecuencias de inundaciones. El énfasis que para ese entonces era el viento y no la acumulación de lluvia. Hoy día, cuando se forma un sistema, siempre nos informan de la acumulación de agua que se espera. De hecho, nos hacen hincapié en que los vientos no nos van a tocar, pero la lluvia sí nos podría afectar. Otro detalle, el mapa de la trayectoria del fenómeno lo vimos entrando por el sur de la República Dominicana y atravesándolo de sur a norte. Otro indicio de que aún en el 1985 se le daba peso al sistema por los vientos y no por la precipitación. Ese sistema ya había recorrido a la isla de Puerto Rico por el sur. Pero fíjense que cuando buscamos información de este sistema, lo que aparece es la trayectoria ya cuando era tormenta. Por eso el contexto histórico en todo lo que analicemos es sumamente importante. No podemos mirar nuestro pasado con los ojos del presente, ni mucho menos juzgar las acciones del pasado por la ideología o por un protocolo actual. Debemos mirar, observar, analizar e intentar comprender cómo y por qué se dieron las cosas. Dicho esto, me pregunto, ¿qué hemos hecho o dejado de hacer en casi 40 años para evitar que otra comunidad se enfrente a la misma tragedia? Los dibujos de los niños fueron un presagio. ¿Escuchamos las voces de posibles presagios en nuestras vidas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees en los presagios? A todos los criminautas, gracias por ver y escuchar el Hilo del Crimen. Como siempre les digo semana tras semana, gracias porque le dan like, porque comentan, porque comparten. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen.